Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café, hablemos de libros. Ya saben que este programa se abre, este programa se realiza cada vez que termine de leer un libro en específico, ¿no? Entonces, para en esta ocasión, acabo de terminar, estoy haciendo un stream a las 11:59 de la mañana del día 16 de junio del 2025. Estoy haciendo un directo y terminé de leer la última hora de lectura y terminé el libro. Ya acabé el libro y pues vengo a hablar de esta preciosura que se llama Los años 20 en Colombia, siglo XX. En el stream que estoy haciendo, antes de poner a grabar, estaba pensando que, o sea, estaba recordando, estaba tratando de hacer un recorderis de aquellas cosas que leí en el libro que me llamaron la atención y la verdad tengo como la mente en blanco en cierto sentido. No recuerdo muchas cosas del libro, ¿no? Sin embargo, eh, pues más que hablar del libro, más que hablar de qué contiene el libro, eh, no sé cómo abordar la temática. Simplemente voy a mencionar partes de lo que dice el índice del libro, ¿sí? Eh, Porque claro, son muchos nombres, son muchas cosas. Carlos Uribe Celis, de Carlos Uribe Celis leímos aquí un libro en esta lista de reproducción en el canal de YouTube, en el canal secundario, donde voy a publicar este video que estoy grabando. Carlos Uribe Celis escribió otro libro que se llama La mentalidad del colombiano, cultura y sociedad en el siglo XX, que abarca todo el periodo del siglo XX, bueno, no todo el periodo, abarca desde 1900 a 1950 aproximadamente. Y en esta ocasión solo abarca el periodo, el tercer decenio del siglo XX, que son los años 20, de 1920 a 1930, 29, ¿no? Parte de las lecturas que estoy realizando, este libro creería yo que, pues, o sea, yo lo saqué en la biblioteca Luis Ángel Arango. Les recomiendo que ya puedo recomendar que lo saquen y que lo lean porque ya mañana voy a entregar el libro. Eh, lo saqué de la biblioteca Luis Ángel Arango, lo disfruté, lo empecé a leer el 28 de abril, mayo, junio, más o menos 2 mesecitos me demoré en leerlo. Leo una hora diaria, trato de leer una hora diaria de los libros que estoy leyendo. No es que simplemente de tacazo me siento todo el día y me pongo a leer un libro, sino que lo voy masticando a lo largo del tiempo. Parte de la razón por la cual estoy leyendo este libro y todo lo que tiene que ver con la historia de Colombia tiene que ver con un proyecto alterno que hay aquí que se llama perdón, Mural de Memorias. Y en ese proyecto estoy tratando en lo posible de reconocer la historia del país en el que vivo, ¿no? De volver a conocer la historia del país en el que vivo.
siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI y así. Época precolombina, bueno, todo el conocimiento que tenga disponible de estos periodos de la historia del continente americano. Eh, bueno, el libro en un inicio trata el tema del contexto mundial, sí, o sea, el contexto mundial, cuál es la situación en el mundo y cuál es la situación en Latinoamérica. Resalta nombres, o sea, el libro está plagado de nombres de hombres, en su mayoría, influyentes en estos periodos. Sí, o sea, trata nombres de diferentes personalidades destacadas en diferentes áreas, ya sea en la arquitectura, ya sea en la educación, ya sea en el gobierno, ya sea, ya sea en la música, en el cine, sí, o sea, cómo era el cine en los años 20, cómo era la sociedad, la cultura en el año 20, en los años 20. El libro básicamente termina en la página, ya les digo, en la página 218. No, no, 218 no, termina en la 225. El libro termina acá, porque el libro fue escrito. Ay, perdón, perdón. El libro fue escrito, la primera edición fue escrita en 1985. El libro original termina en esta parte, aquí, acá. Esto corresponde a la tercera edición y corresponde a una serie de datos de lo que sucede en el siglo XIX y siglo XX. Datos más exactos, como una revisión posterior de los datos que se dieron datos que se dieron en el libro original de 1985, ¿no? Porque claro, pues en la tercera edición se publica en el 2022, 22, en el 2020, ¿sí? Entonces, del 85 al 2020, pues hay como varios años, ¿no? Como 40 años o 30 y punta de años. Entonces, da muchos datos interesantes, como dije, de diferentes personalidades influyentes en diferentes áreas, ¿no? La literatura, el cine, la arquitectura, que recuerde en este momento la literatura, el cine, dentro de la literatura, lo que es la poesía, eh, la pintura, la escultura, algo muy similar a el libro que leímos, el libro que leí en Streams y de la reseña que hice de ese libro en este canal de YouTube, eh, de la mentalidad del colombiano siglo XX, ¿no? Solo que solo se centra en el 2000, en 1920 a 1930. Sin embargo, en la parte extendida del libro, lo que se escribe en la tercera edición refiere tanto siglo, o sea, por ejemplo, que estaba leyendo hoy y ayer, que estaba terminando el libro, estaba haciendo un repaso por la literatura,
literatura del siglo XIX y al final, ya al final, la literatura específica del siglo XX, los movimientos literarios, las personalidades importantes. Hay un sinnúmero de nombres que ahorita no recuerdo muchos. Hay un detalle y es que el libro, si menciona tres mujeres, es mucho, ¿sí? O sea, son muchas mujeres, ¿sí? O sea, está plagado ese libro de nombres de hombres, ¿no? Hay que entender que la época y hay que entender que lo que se sabe de la mujer en la historia es muy difícil de extraer, de conocer. Por ejemplo, si resalta el nombre más famoso, digo tres, cuatro nombres, pero el que más suena a través de las páginas del libro es el de María Cano. María Cano, esta revolucionaria en, en los movimientos proletarios y bueno, cerca a los obreros y que escribió y que hizo política de alguna manera. Y bueno, pues también refiere que María Cano es prima o es cercana a la familia de los Cano, que los Cano van a ser los dueños del Espectador. eh, y bueno, la historia de los Cano, la historia de los Samper, la historia de los Lleras. O sea, no habla propiamente de la historia de estas familias, de estas grandes familias que están inmiscuidas en la política o en los negocios, pero sí habla, o sea, sí menciona sus nombres, ¿no? Los Samper cuando traen la electricidad a Colombia, eh, y bueno, sí, o sea, cuando traen los negocios, el cemento y todo esto, da una pequeña descripción de la Bogotá del siglo XX, de principios de siglo, la Bogotá de este siglo. Hay que entender que, por ejemplo, lo que es para las personas que son de Bogotá, lo que es la avenida Jiménez, pues había un río en esa avenida que fue canalizado, pero pues en esa época había un río y habían varios puentes. La O sea, datos que me acuerdo, que me voy acordando, por ejemplo, de cómo se empezó, cómo se fue cambiando la tubería del acueducto de barro a metal, a hierro, eh, por la cuestión de que habían los primeros intentos de transporte público, eran buses, bueno, buses a gasolina, eh, pero estos buses por el peso rompían constantemente las tuberías de barro del acueducto, ¿no? Entonces, cómo se fue transformando la ciudad, cómo se fue implementando la electricidad, cómo se fue implementando el cine, la radio que llegó en los años 20, el cine llegó en los años 20, la aviación llegó en los años 20. Entonces, es un libro muy descriptivo de esa sociedad de los años 20. Digo que es un libro que hay que leer en varias ocasiones porque trae innumerables nombres de personajes importantes en diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Eh, Trae datos muy interesantes que creo que es bueno revisar más adelante.
Paralelamente a este libro, también en Stream y Café estoy leyendo en Tiempo de Estudio, que es un programa que tengo en Twitch donde leo libros en vivo y en directo. Paralelamente estoy leyendo un libro que se llama La violencia en Colombia. Ese libro, ya les digo, ese libro, La violencia en Colombia, estudio de un proceso social de Monseñor Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna. Lo empecé a leer el, en mayo 24 y se publicó en 1962. Este libro recoge los hechos violentos desde 1930, o los antecedentes de 1930, hasta el 60 y punta, ¿sí? Que es el primer intento de caracterizar la violencia, bueno, es un intento de caracterizar la violencia de el periodo de la violencia en Colombia, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación este libro? Porque en ese libro específicamente los autores de ese libro mencionan que si se pudiese hacer una descripción si se pudiese rastrear los orígenes de la violencia en Colombia, y hablo del periodo de la violencia en Colombia, eh, tendríamos que irnos hasta 1930. Porque en 1930, según este libro que estoy leyendo, uno de los antecedentes que se toma como antecedentes tiene que ver con el cambio de gobierno que hay en ese momento. Termina la hegemonía conservadora que llevaba no sé cuántos años en el poder y llega a la presidencia un, eh, un presidente liberal. Y esto incitó a que liberales y conservadoras se empezaran a matar constantemente, ¿sí? Por las diferencias ideológicas, por las diferencias políticas. Esto no quiere decir que antes de 1930 todo haya sido pacífico y paz y esto, pero sí se toma como referencia que en 1930, a causa de ese cambio de gobierno, se agita parte de la violencia en Colombia. Este libro, volviendo al libro de los años 20 en Colombia, no habla de procesos, no habla de temas violentos, o sea, no habla de que haya una violencia así. Estamos bajo los gobiernos de Marco Fidel Suárez y otro que no recuerdo cuál es. Bueno, estamos bajo gobiernos conservadores. También habla de la estrecha relación que hay entre, entre Colombia y los Estados Unidos. Y ahora que recuerdo en el contexto, en los primeros capítulos, en el primer capítulo que es el contexto mundial, Colombia pierde Panamá en el primer decenio del siglo XX. Y prácticamente a partir de los años 20 recibe parte de la indemnización, la danza de los millones, y esto permite de alguna manera la indemnización por la pérdida de Panamá, y esto permite impulsar una serie de avances, porque pues el arrodillado de Marco Fidel Suárez a los Estados Unidos me parece asqueroso, pero bueno, ya paila, ya se murió el tipo y ya no hay nada que hacer, pero esa vaina de mirar la estrella del norte y que todo el norte era fantástico y fabuloso y toda esa vaina es un asco.
Es un libro muy interesante, muy chévere, muy bonito, muy genial. Se lo recomiendo muchísimo. Está disponible en la biblioteca Luis Ángel Arango a partir de mañana. A partir de mañana 17 de junio del 2025. No tuve ningún problema en leerlo, es decir, o sea, pues me demoré prácticamente casi un mes leyendo, 2 meses leyendo este libro, eh, 2, 3 meses, 2 meses leyendo el libro, y pues no tuve ningún problema, lo saqué durante 15 días, lo volví a sacar a los 15 días, lo volví a sacar a los 15 días, sí, o sea, nadie lo pidió en préstamo, que pues, ese es un problema a veces con las bibliotecas públicas y específicamente con la Luis Ángel Arango tengo ese problema, ¿no? Porque la biblioteca solo permite renovar una vez. O sea, saca el libro por 15 días y lo puedo renovar una vez más. Cosa que no pasa con la biblioteca, con la red de bibliotecas públicas, de las cuales se puede renovar 3 veces. Entonces uno puede tener el libro, si nadie lo solicita, puede tener el libro por unos 2, 3 meses en su poder. Yo tengo un libro yo tengo un par de libros que llevan un año conmigo, nadie los ha sacado. Pues, o sea, si alguien los solicita en préstamo, pues los devuelvo a la biblioteca, ¿no? Pero eso es lo fantástico de la biblioteca, de la red de bibliotecas públicas. Creo que no es nada más, solo quería mencionar, primero, que terminé el libro, segundo, que es un libro que requiere eh, próximas lecturas, requiere lecturas más adelante cuando ya esté explorando la historia, cuando ya mi canal de YouTube esté pasando por la historia de Colombia y narrando los años 20. Voy a sacar este libro para tener más información, para tener información de este periodo. No, que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este corto, que es 22 minutos, este corto stream y café, hablemos de libros y nos vemos pronto. Chao.